Mi nombre es Lina Marcela Arbeláez Gutiérrez y pertenezco al grupo 12 con mi compañera Daisy Vanessa Castrillón. Vamos a presentar el caso nacional de las masacres de Remedios y Segovia ocurridas entre los años 1982 y 1997. En los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia, se presentó durante estos periodos una violencia política recurrente contra la población civil, dirigida especialmente hacia las disidencias políticas. El movimiento social, estas son asociaciones comunitarias, sindicatos, juntas cívicas, comités de derechos humanos y la Unión Patriótica. Esta fue cometida por redes criminales articuladas por miembros activos de la fuerza pública que operaban en la región, el ejército y la policía. En asociaciones con civiles y grupos paramilitares, y sus principales hitos fueron 4 masacres que fueron. La primera fue en Remedios del 4 al 12 de agosto de 1983. Segovia el 11 de noviembre de 1988. En Segovia el 22 de abril de 1996 y en Remedios el 2 de agosto de 1997. Como resultado, a partir de la vulneración de los derechos humanos fundamentales a la vida y a la integridad personal, se restringió en la región, en medio de la guerra, tanto el ejercicio pleno de la ciudadanía y también los procesos democráticos como el descenso político. La población civil sufrió demasiado, fueron casos que fueron donde se afectaron muchos niños, donde muchas familias quedaron sin nada, se quedaron solas en el mundo porque todos sus seres queridos se los mataron. Hubieron familias que también de 4 a 5 miembros se los asesinaron. A continuación, mi compañera Daisy les va a hablar acerca de los ejercicios de memoria y paz. Claro que sí, compañera. Me encuentro ubicada en Yolombó, a escasas 2 horas del lugar donde ocurrieron estas masacres. Sobre ejercicios de memoria y paz, les puedo decir que una de las memorias propias es un conjunto amplio y diverso de la población. Se halla en quienes quedaron en la región, en quienes fueron obligados a irse, e incluso en quienes, no siendo de Segovia y Remedios, vivieron este proceso o parte de él. Estos ejercicios de memoria se expresan a través de los cuerpos marcados por las heridas, de elementos personales cuidadosamente conservados, la elaboración de objetos de memoria, la resignificación de lugares públicos y privados, así como la realización de conmemoraciones y reconstrucción de los hechos, como texto de la historia local o de la denuncia de violaciones de los derechos humanos. Las declaraciones de los expedientes penales y disciplinarios de cada masacre, las iniciativas conmemorativas de la masacre del 11 de noviembre de 1988, la forma de ordenar cronológicamente el relato de la violencia y en particular los testimonios de las víctimas que hicieron parte de esta movilización social e incluso la narrativa de sus vidas se realiza a partir de estas masacres. La masacre del 11 de noviembre de 1988 tuvo un impacto distinto por su particular contexto regional. Su condición de masacre urbana de gran magnitud le dotó de un específico carácter como hito de memoria. La victimización extendida cambió la vida de la población, la cual sobrevive y se manifiesta eventualmente, como en el caso de la conmemoración de los 20 años cada 11 de noviembre. En el periodo de 1989 y 1996, la evocación de la masacre del 11 de noviembre de 1988 se plantea como una memoria activa, a la cual se le dotó de iniciativa pública, especialmente a través de las conmemoraciones, y en ese momento se introdujo dentro del componente simbólico del conflicto social y político como una interpelación a la fuerza pública. La peregrinación del 11 de noviembre de 1995 era un acompañamiento a nivel nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos a Segovia y Remedios. Y la finalidad no era solamente la conmemoración, sino también hacer un foro para que no siguiera la impunidad,
pues como para que se castigara a los responsables para evitar que esos hechos se volvieran a repetir. Pero eso no paró, porque en 1997 llegaron barriendo y matando nuevamente. A pesar de la proscripción de las prácticas públicas de memoria desde el año 1996, existen algunos proyectos individuales y coyunturales que representan la lucha de la supervivencia y la visibilidad pública de la memoria en la región. De ahí que exponer las iniciativas de memoria implique recordar procesos truncados, pero también revelar los esfuerzos permanentes de las víctimas por recuperar y preservar su memoria y dignidad. El trabajo de la memoria ha sido la conservación de las huellas de este evento. En este sentido, los agujeros de proyectil en la fachada de la iglesia, en el kiosco municipal y en los muros y techos de algunos locales comerciales han permanecido inalterados. Se trata de evitar que una posible transformación física borre el rastro de lo sucedido. La iniciativa individual más visible actualmente es realizada por Jesús Virgilio Gómez Suárez, padre de Francisco William Gómez Monsalve, niño de 10 años, víctima de la masacre del 11 de noviembre de 1988, quien organizó en su momento la Corporación Comité de Damnificados de Segovia y Remedios, 11 de noviembre. Él tiene una colección de objetos de memoria. Entre los más destacados se encuentra el dibujo premonitorio que realizó el niño antes de la masacre y que se ha convertido en una representación emblemática del evento, la cual fue reproducida en un mural durante la conmemoración del 7º aniversario. Existen dos iniciativas importantes realizadas por la Iglesia Católica en Segovia: una cruz con los nombres de las víctimas de la masacre de 1983 y un impreso de conmemoración de las víctimas de la masacre de 1988. Estos son objetos de memoria que hacían pública la denuncia de las masacres de 1983 y 1988, y en su momento cumplieron la doble función de interpelar a la comunidad y a las autoridades militares, para posteriormente convertirse en vehículos del recuerdo de los hechos. También tenemos que las autoridades locales llegaron a declarar el 11 de noviembre como Día Cívico Municipal. Y un recuerdo o testimonio es que una vez hubo un acto litúrgico en el Parque de Segovia donde habían 3 cultos religiosos reunidos en el parque. Estaban los católicos, los evangélicos y otras religiones unidos en un mismo acto. Esto le pareció muy bonito a la persona de este testimonio, que ese acto fuera un inicio de la sanación mental o una disipación del dolor. Ahora mi compañera les va a realizar una reflexión final sobre los ejercicios de memoria y paz de las víctimas y la sociedad. Las víctimas del conflicto armado son el factor más relevante del proceso de paz. No reconocer a las víctimas, o peor aún, no reconocerse como victimarios, sería mutilar el proceso. Acertadamente, las experiencias exitosas que se han tenido, exitosas o fallidas que se han tenido en otras regiones del mundo, dan muestra de una paz con oportunidades, pero sin impunidad. Son rigurosas, pero sin exacerbaciones, una verdadera oportunidad para la reconciliación y una pluma indeleble para que se escriba en la memoria y en los corazones de quienes vivieron con más intensidad el conflicto, una verdadera intención y compromiso de no repetir el holocausto gradual que ha vivido el país y el Alto Nordeste.